Bueno, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias pues al premio por haberme invitado, por hacerme parte de este momento tan especial que es la premiación. Pues muy contenta porque es una de las estrategias que promueven la investigación social y que promueve el conocimiento para la transformación social y que reivindica la función social del conocimiento. Y pues muy contenta porque Kimberly fue estudiante mía en cursos de métodos y otros, entonces pues también se ven allí los frutos de esas cosechas en la educación pública superior. Vale, entonces quiero hablarles de los conflictos socioambientales y las implicaciones que tienen para las comunidades y los territorios. Pues este tema yo lo he venido trabajando desde que estaba terminando mis estudios de antropología en la Universidad de Antioquia y por pues casi pura curiosidad terminé trabajando en un proyecto que intentaba producir un marco de indicadores de desempeño ambiental y social de la minería del carbón en La Guajira, un marco que pretendía ser intercultural porque pues, tenía el propósito de que midiera los impactos, el desempeño ambiental y social de la minería en términos de la concepción de bienestar del pueblo indígena Wayuu. Entonces, hace un poco más de 20 años vengo trabajando en La Guajira y pues estas reflexiones emergen y se han ido acumulando con el tiempo y también afinando, perfeccionando, complejizando, pero también a veces devolviéndome y volviendo hacia adelante de toda esa experiencia de interacción con el pueblo indígena Wayuu. He trabajado en otros lugares, pero definitivamente mi compromiso y mi responsabilidad pues, del conocimiento está puesto en La Guajira. Entonces, pues este primer mapa es un mapa que hicimos hace unos 15 años, estaba haciendo ya el doctorado, la tesis doctoral, y con un amigo en Cerrodeo hicimos esta cartografía. Es un resguardo indígena Wayuu en el sur de la península, y en ese momento había pues como toda la problemática ligada a esta línea de transmisión de energía. Entonces pues ahí se ve claramente cómo las intervenciones sobre el territorio de este tipo, en este caso infraestructura, se instalan completamente como una materialidad muy presente en el territorio, y pues uno pensaría, bueno, no pareciera pues que afecta mucho y muy poquitas casas cerquita, en fin. Sin embargo, estamos hablando de las vidas de las personas que tienen unos arraigos en estos territorios, una relación con lo que llamamos hoy recursos naturales, que podríamos llamarles mejor bienes, con una serie de relacionamientos sociales, de parentesco, como decía ahorita Kimberly, la memoria, la historia acerca de esa configuración de este espacio. En este caso pues le llamamos resguardo Cerrodeo, pero es un asentamiento indígena que lleva allí muchos años. ¿Cuál es entonces la ruta que les quiero proponer para esta conferencia? Pues estas tres preguntas: hablar qué entendemos por conflictos socioambientales, luego pues podemos hablar un poco más sobre cómo se pueden comprender, les contaré un poco pues cuáles son las teorías, no me voy a adentrar mucho en ello, pero pues como para que ustedes también sitúen desde donde yo interpreto las implicaciones, que sería la tercera parte de la conferencia, en las comunidades y territorios pues de estos conflictos socioambientales. Entonces, los conflictos socioambientales podríamos leerlas de diferentes maneras. Son dinámicas propias de la configuración territorial, es decir, del devenir territorial. Entonces, cuando hablamos de territorio nos estamos refiriendo a la vida relacional que se instala sobre un espacio físico, ¿cierto? Para ponerlo pues como en términos generales. Y se le dice territorio desde las teorías espaciales o socioespaciales porque sobre ese espacio físico se generan unas relaciones de poder que se traducen muchas veces en disputas por la apropiación, el uso, ¿cierto? La gestión de todo lo que se encuentra en ese espacio físico. Pero no se trata solamente de un espacio físico, se trata de un espacio que es
socialmente construido, socialmente producido, y que en realidad tiene significado es porque allí se tejen unas relaciones sociales y que esas relaciones sociales están, digamos, como sustentadas en unos significados, la forma en la que vemos el mundo, que interpretamos el mundo y que estamos en él. Adicionalmente podríamos decir, ya eso es como un fenómeno propio del devenir del territorio, pero ya como tal denota un malestar, un desorden, un desequilibrio que se ocasiona por una intervención sobre el devenir cotidiano, normal, histórico de un territorio y de su población. Entonces, expresa muchísimas veces el conflicto socioambiental, el malestar que se genera por las rupturas, los reordenamientos, las transformaciones, los despojos que se dan a raíz de proyectos de intervención, que ahorita vamos a ver cuál es, como a mi parecer, uno de los asuntos, de las causas principales de los conflictos socioambientales. Por otro lado, los conflictos exponen las reacciones de las personas. No existirían conflictos si las personas no reaccionaran a esa intervención. Puede ser incluso una dinámica interna del territorio o de la población, pero la mayoría de las veces son intervenciones exógenas, es decir, son personas, agentes, instituciones, el Estado, etcétera, que viene e interviene en la vida de las personas a través de un proyecto. Y entonces la gente reacciona. ¿Por qué? Porque se les afecta sus cotidianidades, sus formas de vida, etcétera, que eso es un poco lo que vamos a ver hacia el final de la conferencia. Finalmente, denota unas disputas por los sentidos y los significados, las visiones del mundo. Concretamente, la visión de cómo debe ser la vida y cómo va a ser la vida en el futuro. Entonces, lo que está allí en juego es una disputa por la visión de futuro. Podríamos decir entonces, para pasar a esa centralidad que creo yo que es la causa de los conflictos socioambientales, que es el desarrollo y los proyectos de desarrollo, o los proyectos, si quieren podemos llamarles intervenciones económicas, proyectos productivos, etcétera, pero todos están enmarcados en esta idea que tenemos de lo que debería ser el futuro y cómo deberíamos avanzar hacia el futuro. Entonces ustedes relacionarán conceptos como el progreso, como la evolución, como el mejoramiento, y todas esas palabras están hermanadas con la idea del desarrollo. Entonces, estos proyectos de desarrollo como imposición son la causa principal de los conflictos socioambientales. Para decirles, para ilustrarles qué entiendo yo por proyectos de desarrollo, pues son infraestructuras, vías, hidroeléctricas, puertos, carrileras, etcétera, ¿cierto? Que en todo caso hacen marcas sobre el territorio, son unas materialidades que se instalan, pero además generan una serie de dinámicas socioespaciales que cambian esa cotidianidad o la historia de un lugar. Pero también, por ejemplo, los proyectos mineroenergéticos, todos los extractivismos que ustedes puedan imaginar en su cabeza, o los proyectos agroindustriales, monocultivos, ganadería extensiva, etcétera. Entonces, todo eso está, digamos que esos son como las vías que tiene el desarrollo para insertarse en las vidas de las personas. Entonces, como entiendo yo los proyectos de desarrollo, un conjunto de lógicas y prácticas, algunos hablan de paquetes tecnológicos, tiene de eso obviamente, que modifican la visión de futuro y de devenir de las poblaciones y de los territorios. Es decir, que el desarrollo podríamos entenderlo como una cosmovisión, así como los indígenas, los campesinos, nosotras mismas compartimos una cosmovisión del mundo, una forma de estar en el mundo y de relacionarnos con los seres humanos, con los seres no humanos, con las materialidades. Asimismo, el desarrollo es una cosmovisión y seguramente nosotras, en particular en esta sala, compartimos esa cosmovisión del desarrollo porque es propio del occidente, propio del proyecto moderno, ¿cierto? Y del proyecto colonial. Entonces, pues nosotros, como personas colonizadas por occidente y por el proyecto modernizador, pues estamos en esa lógica. O sea, nosotros
Muchas veces hablamos de que, ay, qué dicha que este pueblo se desarrolle, ay, qué rico que el desarrollo llegue allá a La Guajira, que es donde yo trabajo, o ay, el desarrollo todavía no ha llegado aquí, hay que hacer algo para que esta gente progrese. Entonces nosotros compartimos esa lógica y esa forma de ver el mundo y de ver el futuro. Entonces son proyectos homogeneizadores, usualmente aplanan las comunidades, es decir, no reconocen la diversidad y la heterogeneidad que hay en las comunidades. Hay mujeres, hay hombres, hay adultos, hay juventud, hay niñez, hay personas que cultivan, otras personas que trabajan en el comercio, otras personas que hacen transporte, etc. Entonces son muchas personas muy diferentes que cuando desde los proyectos de desarrollo hablamos de la comunidad, pues aplanamos todas esas diferencias y pareciera entonces que eso no importa mucho para entender cuáles son los efectos de esos proyectos. También usualmente llegan esos proyectos de desarrollo y califican a las personas como carentes, entonces les falta carreteras, a esas personas les falta educación, a esas personas no tienen los medios suficientes para acumular y para construir sus casas y para tener un puesto, etc. Entonces, usualmente son poblaciones que se tildan de vulneradas o de vulnerables, de precarias, de pobres, etc. Entonces allí hay también una visión como muy de una autoridad que llega a ese proyecto porque va a cambiar las vidas de las personas supuestamente a bien. Y por otro lado, quisiera como que vayan introyectando una noción que yo uso mucho para analizar los conflictos socioambientales, que son los espacios relacionales. Esos espacios relacionales se crean justamente cuando un proyecto de desarrollo o cualquier intervención de política pública, etcétera, va a entrar en la vida de las personas y obviamente pues en sus territorios. Entonces, ese espacio relacional es una categoría o un concepto que a mí me permite analizar cómo se relacionan los diferentes actores involucrados y también qué ideas y qué valores y qué creencias y qué intereses están en disputa allí. Entonces, este es un poco el centro de la interpretación que yo tengo de los conflictos socioambientales, pues que son producidos mayoritariamente por proyectos de desarrollo o políticas públicas que usualmente son impuestas desde el exterior de esas comunidades y de sus territorios, y que entonces al intervenir sobre las vidas de las personas pues generan unas transformaciones, unas rupturas, unos despojos. Entonces vamos a ver de qué tipo son esas rupturas, esas transformaciones, esos despojos. Entonces, pues lo que está en el centro de los conflictos socioambientales o lo que ellos implican son unas disputas por los recursos, por las materialidades, por los bienes comunes, y es un ordenamiento y disposición del territorio. Entonces, si por ejemplo yo iba a misa a 1 hora de mi pueblo y pasa una carretera nueva y me quita la conexión con la carretera y ahora tengo que dar una vuelta de 3 horas para ir a la misa, pues obviamente esa carretera cambió totalmente mis dinámicas cotidianas y sociales, mis relaciones sociales. En la misa no solamente pues yo voy a rezar y voy a escuchar la ceremonia, voy a encontrarme con la gente, tal vez hago algunas vueltas en el mismo día que voy a la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces allí hay que entender pues como las implicaciones que tiene en el reordenamiento del espacio, pero sobre todo en términos de lo material, de lo físico. Entonces ahí entra el agua, la contaminación del aire, por ejemplo, la relocalización de escuelas y de puestos de salud, etcétera. Entran muchísimas cosas. Por otro lado, no solamente se despoja de las condiciones materiales de existencia, es decir, si yo toda la vida he tenido mi terreno para cultivar y llega un proyecto de una represa que pretende inundar el campo en el que yo siempre he cultivado, pues obviamente va a acabar con mi condición material de existencia, que era esa tierra donde yo cultivaba. Entonces, además de eso, que eso es como lo más central y tal vez sobre lo cual más reivindicaciones, luchas, confrontaciones se dan por los asuntos materiales, también hay una intervención sobre las condiciones simbólicas y las condiciones relacionales de existencia. ¿Eso qué quiere decir?
que entonces yo ya no voy a volver a ser vecino de la familia que por 3 generaciones fui vecina, o que tal vez ya mis hijos y mis hijas tienen que ir a una escuela distinta y entonces perdí todo ese tejido social o esas relaciones sociales en las que yo podía moverme en mi cotidianidad, tener cooperación, reciprocidad, etcétera. Y la simbólicos es la visión del mundo, me cambia mi forma de pensar el mundo, incluso me puede cambiar mi forma de pensar el bienestar, o me puede cambiar también las aspiraciones de lo que yo quiero ser. Entonces, llegó la mina. Los guayú, por ejemplo, o bien por otras razones, pero sobre todo por la presencia del cerrejón y de la mina de carbón, ya no quieren ser pastores, ya no quieren ejercer la agricultura, quieren ser técnicos ambientales, técnicos de carbón, quieren operarios de las máquinas, etcétera, etcétera. Entonces también cambian las aspiraciones. Esto no es malo ni bueno, el asunto es que hay una transformación, pero ¿qué implicaciones tiene que, por ejemplo, las nuevas generaciones cambien sus vocaciones económicas, sus aspiraciones de consumo, sus aspiraciones frente al estilo de vida para una población que ha devenido en un territorio? Finalmente, y esa es como, como una de las conclusiones principales a las que nosotros hemos llegado en nuestros proyectos, es que el conflicto socioambiental va denotando lo que hay detrás, que es el debilitamiento de las autonomías, de las autoctonías también, de las poblaciones locales, por esta intervención que se hace sobre sus vidas, sus condiciones materiales, sus condiciones relacionales, sus condiciones simbólicas, sus subjetividades, y entonces en esa pérdida de autonomía pierden capacidades para la decisión, para determinar sus propias vidas, y en cambio terminan subordinadas a las políticas públicas, al mismo proyecto de desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, el asunto de visualizar cuál es la proporcionalidad de un proyecto de desarrollo con el fortalecimiento o el debilitamiento de la autonomía tal vez sea uno de los temas que más nos interese analizar cuando estemos frente a un proyecto de desarrollo que seguramente ocasionará un conflicto socioambiental. Ahora bien, decía que la mayor manifestación de la intervención de los proyectos de desarrollo se da en el despojo del ambiente propio de las poblaciones. Muchas veces las poblaciones hablan de la defensa del territorio, de la defensa de la vida, de la defensa de la naturaleza, pero lo que están, digamos, el discurso detrás de la defensa del territorio, pues es la defensa de los bienes, de las condiciones materiales, de las relaciones, de la organización política, del parentesco, de las ideas que se tienen sobre lo que es bueno en la vida o de cómo se puede vivir adecuadamente y dignamente. Entonces, lo que se da finalmente y lo que entonces se revela en los conflictos socioambientales y por lo que la gente reacciona es que hay una serie de despojos, los despojos socioambientales, de la relación socioambiental, es decir, todos nosotros, todas estamos en un entorno en el cual siempre estamos relacionándonos. Entonces ahora nosotros estamos en un ambiente o en un entorno urbano y entonces nos relacionamos con las edificaciones, con los flujos que son las vías, y pues tenemos una idea de lo que es el ambiente. Y seguramente si yo les pregunto ¿y qué es para ustedes la naturaleza? Pues van a decir, ¿dónde están los árboles, la montaña, el verde? ¿Cierto? Porque nosotros tenemos una concepción de nuestro ambiente cercano o de nuestro entorno, que es un entorno construido, pues urbano, ¿cierto? Entonces la relación socioambiental es lo que se rompe, porque entonces yo ya no puedo ir a pescar a ese río, yo tengo que ir más lejos al mar porque los grandes barcos que recogen el carbón espantan los peces y pues hay como que echan petróleo, echan aceite, etcétera, contaminan las aguas, o yo me tengo que ir más lejos a llevar mi red porque también hay unos turistas que ya hacen kitesurfing en el Cabo de la Vela, o yo tengo que ir a tomar mi agua potable o más agua más limpia más arriba porque entonces
entonces ya más abajo hay un proyecto, o ya no me llega el agua porque lo desvían para un uso industrial o para una minería. Entonces hay toda una modificación de mis relaciones socioambientales que está en el centro de la creación y de la detonación de conflictos socioambientales. Los procesos reproductivos sociales. Hicimos un trabajo muy bonito con jóvenes en Media Luna, Kimberly estaba en ese trabajo, preguntándoles pues cuáles eran sus aspiraciones de futuro, qué pensaban sobre el matrimonio, qué querían estudiar, etcétera, etcétera. Y lo que nos dimos cuenta es que estas crisis de las relaciones socioambientales, estas crisis de todos estos proyectos de desarrollo, también se van reflejando en los procesos socioreproductivos. ¿Qué quiero decir con eso? Los procesos del cuidado, en los saberes locales, autóctonos. Entonces ya no hay mujeres que sueñan para poder saber cuáles son las plantas que curan. Entonces ya vamos a ir perdiendo la medicina tradicional. Ya no tenemos los mismos saberes para cuidar a las niñas y los niños recién nacidos, etc. Entonces todo el proceso socioreproductivo, que es el del cuidado, el de la reproducción de la vida, se ve también afectado, porque como se afectan las relaciones y se afecta lo simbólico, pues eso va directo al corazón de la reproducción social. Y pues obviamente los procesos productivos, los modos de producción. Ya no puedo ser pescador, me toca hacer mototaxi. Ya no puedo sembrar porque por aquí pasa la vía férrea y entonces me tengo que ir a trabajar como empleada doméstica en el pueblo. Ya no puedo ir al río y sacar material de construcción porque allá está pues, la mina, y entonces tengo que vender frutas o lo que pueda vender, el rebusque en el pueblo. Entonces me van cambiando mis formas de producción. Ya hablé un poquito de esto, pero esto es muy importante porque pues, las relaciones socioambientales, como les decía, son el centro del asunto, y aquí pues no solamente entonces ya habíamos visto los medios y los modos de producción y reproducción para la vida, sino también las ontologías. Entonces tal vez ya Uta, que es el ave que trae la palabra, ya no llega, tal vez ya yo no escucho, ya la montaña no ruge cuando va a llover. Ya hay un montón de asuntos que tal vez ya no pasen porque hay rupturas también en esas relaciones socioambientales y en las ontologías, es decir, en la forma en la que nosotros pensamos que son las cosas, pues también se rompen y dejan de suceder. Es muy bonito una entrevista que se hizo en la Sierra Nevada hace ya, yo creo que más de 25 años, y por parte de mi profesora en ese entonces, que es Cristina Chavarría, en la Sierra Nevada de Santa Marta con los Wiwa, y decía que ellos sabían cuándo iba a llover porque el cerro del Cerrejón rugía, y que el cerro del Cerrejón había dejado de rugir porque ahí ya estaba la mina, entonces que ya ellos no tenían esa señal para saber cuándo iba a venir la lluvia. Entonces hay unos asuntos que tal vez escapan muchas veces a los estudios de impacto ambiental, a todos los documentos de licencias socioambientales, etcétera, porque van mucho más allá y requieren de mucha más conversación y de mucha más participación con las comunidades locales para saber exactamente hasta dónde va a trascender la implicación del conflicto socioambiental. Ahora, entonces, son ejercicios de poder, básicamente. Los conflictos socioambientales son en general latentes. Solamente los vemos cuando una comunidad se toma una carretera, cuando una población hace una marcha, cuando se toman una alcaldía, cuando tal vez no se paran sobre la vía férrea y no dejan pasar el tren del Cerrejón. Ahí es cuando sabemos que hay un conflicto socioambiental, cuando hacen un referendo para saber si quieren minería o no en su territorio, ¿sí? Cuando se plantan en la puerta de la entrada de la empresa minera, por ejemplo, de la Quebradona en Jericó. Entonces, ahí es cuando nos enteramos que hay un conflicto socioambiental, es decir, que hay una disputa por cómo se va a gestionar, cómo se va a vivir la relación con el ambiente, y el ambiente pues es todo eso que ya les he mencionado. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que hay un conflicto
conflicto socioambiental, pero el conflicto está latente. Ahorita cuando estábamos conversando antes de la conferencia me preguntaban, bueno, ¿y es vigente hoy pensar que es necesario comprender y que es necesario encontrar maneras para resolver los conflictos socioambientales? Por supuesto. Yo les decía, los conflictos socioambientales siempre han estado ahí. El Cerrejón, por ejemplo, en La Guajira siempre ha estado ahí, pero el narcotráfico, el tráfico de armas, las FARC primero, las disidencias ahora, el ELN, los paramilitares, etcétera, digamos que eran mucho más visibles, si ustedes quieren, pues obviamente allí hay crueldad, hay un montón de cosas. Y pues lo que sucede ahora es que cuando estos territorios se liberan un poco de los enfrentamientos y del actor armado más presente, entonces se presentan ya más visiblemente esos otros conflictos que pues estaban allí siempre presentes. Entonces el conflicto socioambiental siempre es latente, muchas veces no lo visualizamos. Entonces lo que necesitaríamos siempre comprender es que en cualquier intervención, sea de política pública, sea cualquier régimen que vaya a cambiar el ordenamiento de la vida de las personas y en consecuencia del territorio o al revés, va a ocasionar conflictos socioambientales, y entonces allí habría que poner el ojo para entender qué es lo que está en juego y cuáles son las relaciones de poder y entre quiénes y de qué calibre, ¿cierto? Mencionaba que uno de los puntos centrales para nosotros es entender que lo que está allí es el debilitamiento o la pérdida de la autonomía. ¿Y qué significa eso? Significa entonces que las personas, la gente, pierde las capacidades para tomar decisiones o determinar sus propias vidas. No son consultados sobre estas decisiones, no son consensos o acuerdos sobre estas decisiones que se toman sobre sus territorios o sobre los recursos que están cercanos a sus viviendas, etcétera, etcétera. Las toman otros y usualmente las justifican en el bien general, en un bien mayor, etcétera, y pues finalmente lo que sucede es que allí se va perdiendo la autonomía. Si tú cambias tus subjetividades, si además no tienes chance de participar en la determinación de lo que va a ser tu vida, y fuera de eso hay un ejercicio constante de individualización de los acuerdos y de individualización de la negociación de los impactos previstos por los proyectos de desarrollo, pues también hay unos quiebres sociales que no permiten la movilidad, la movilización política, la acción política por parte de las comunidades. Entonces, individualización más despojo de condiciones materiales, relacionales y simbólicas de existencia, pues me da una pérdida de autonomía, y eso se traduce en una subordinación, voy a decirlo así, pues la subordinación al capitalismo, pero es la subordinación a la nueva colonialidad, que son los proyectos de desarrollo. Entonces eso es, digamos, donde habría que prestarle atención en proyectos que pretendan resolver o que pretendan mitigar, prevenir conflictos, y es el trabajo sobre la autonomía de las personas. Y pues uno podría decir, yo como antropóloga pues también me interesa mucho la autoctonía, y ¿qué entiendo yo por la autoctonía? Pues esas identidades ligadas al lugar, esas identidades ligadas a un oficio o a una vocación del territorio. Entonces, si yo quisiera trabajar en el suroeste, pues estaría hablando de una autoctonía muy ligada al café, que bueno, es harina de otro costal, pues hace cuánto se cultiva y es un monocultivo y los efectos que eso tiene, etcétera, pero hoy forma parte de las identidades o las identificaciones de las personas con esos territorios, es decir, tiene la autoctonía, la subjetividad, la identificación de estos colectivos, pues tiene que ver con ese oficio de cultivar café y con esos paisajes, etcétera. Entonces, ¿cómo trabajar sobre la autonomía y la autoctonía para fortalecer las comunidades y poder entonces trabajar con ellas para la protección y el fortalecimiento de su autonomía? Aquí hay pues como una lista de implicaciones. Según mi tiempo, pues ya eran los 30 minutos, pero creo que con 5 minutos
logro terminar. Aquí hay una lista, pues, digamos, como muy esquemática de cosas que podemos observar en los conflictos socioambientales. No me voy a detener ahí porque ya pues lo hemos visto. Quisiera es como enfatizar en dos asuntos. Uno, pues que me decían ahorita, ay no, pero esa conferencia está como muy fatalista, muy triste, como que entonces qué esperanza tenemos, qué vamos a hacer, ¿cierto? Que podría, por ejemplo, el premio Jorge Bernal invitar con relación a los conflictos socioambientales. Y pues entonces voy a tratar de dar alguna luz esperanzadora, pero primero quiero decir cuál es la relevancia y qué es lo que podríamos entender cuando estudiamos o cuando analizamos y tratamos de conocer qué es lo que pasa con los conflictos socioambientales. Finalmente, pues las comunidades y los territorios se reorganizan. Entonces, en muchas teorías sociales hablamos de resistencia, la resistencia de este pueblo, la resistencia de este movimiento, la resistencia del pueblo indígena, etcétera, etcétera. Yo he evitado mucho hablar solamente en términos de resistencias. A mí me parece más productivo entender estos fenómenos en términos de articulaciones, porque eso denota adaptaciones, ajustes, no exentos de conflicto, no exentos de enfrentamientos, no exentos de defensa, no exentos de resistencia, pero finalmente muchos de estos proyectos cumplen la promesa que tienen, que son inevitables. No, tenemos que sacar ese carbón de ahí, pues no hay otra forma de sacarlo, tenemos que sacarlo, este proyecto es inevitable. Esta carretera 4G es inevitable, hay que hacerla porque esa es la que nos conecta a los puertos. Y esa promesa de inevitabilidad pues hace que en efecto sean inevitables, se hagan esos proyectos y las personas tengan que finalmente pues apropiar lo que sucede allí y articularlo a sus propias cotidianidades y pues ya incluirlo en su historia y en su visión de futuro. Entonces me gusta ese concepto porque permite caracterizar entonces de qué naturaleza son esas articulaciones, de qué tipo, en qué momentos esas articulaciones son de enfrentamiento, en qué momento esas articulaciones son de una adaptación o de un acomodamiento. Entonces esa es como una propuesta para entender lo que finalmente sucede con las sociedades y los colectivos y las comunidades desde su escala local frente a estos fenómenos más globales. Y pues ya les hablé un poquito del espacio relacional, no me voy a concentrar ahí. Son una ventana metodológica y teórica los conflictos socioambientales para entender muchas cosas. Identificar las causas y los efectos de la intervención de megaproyectos, determinar las articulaciones que las poblaciones locales activan, comprender las probabilidades de mitigación, prevención o resolución del conflicto. Miren, esta foto no puedo pasar pues sin decir de qué se trata porque me impactó muchísimo y ahorita hablábamos. Ahora la gran promesa de nuestro gobierno progresista, del cual estoy de acuerdo, es la transición energética, pero la transición energética particularmente para La Guajira es totalmente nociva, es aterradora, ha ocasionado ya muchos muertos y está ocasionando muchas rupturas y muchos conflictos socioambientales. Este es el nuevo parque de Isagen. El parque de EPM ya lo cerraron, Pirachi, y ese es el nuevo parque de Isagen. Es un parque lineal de las torres eólicas y pues me parece muy linda esta fotografía que es de Génesis Gutiérrez, una pasante de un proyecto que tengo de la Universidad de Magdalena y Guayú, que pues pone esas dos materialidades tan, digamos, como tan significativas, pues los cactus, que son como representación muy característicos de estos ecosistemas, y pues las torres eólicas. Bueno, cierro el paréntesis. Y aportar a las estrategias para la resolución o mitigación del conflicto. Tenemos normas como la consulta previa que pretenden mitigar o prevenir los conflictos socioambientales, pero no han tenido el éxito pues que deberían tener. Sobre todo entonces los conflictos socioambientales nos permiten entonces entender cómo, desde dónde y quiénes producen el proyecto del desarrollo, porque acuérdense que el conflicto socioambiental es la manifestación, es lo que vemos, es lo observable. Lo que está detrás
es la intervención que se hizo sobre las vidas de las personas. Entonces, el conflicto socioambiental nos permite entender qué fue lo que le pasó a la vida de las personas con la intervención, y esa intervención es de qué naturaleza, etcétera. Los procesos también de modernización y de colonialidad ligados a la imposición y apropiación de subjetividades, ontologías, cosmovisiones y cosmopraxis en todas estas comunidades locales, que es lo más profundo y lo más difícil de observar. Que bueno, que con proyectos como el de Kimberly, que son desde la investigación cualitativa, desde la etnografía, uno podría llegar un poquito más a esa profundidad. Y sobre todo, pues encontrar y conocer cuáles son las versiones autóctonas de desarrollo, cuáles son esos desarrollos situados en los territorios, qué tipo de futuro, qué tipo de gestión de la vida quieren las personas. Entonces, para eso sería muy útil también estudiar los conflictos socioambientales. Muchas gracias.